Mi proyecto de investigación es sobre reconocer un conflicto entre las comunidades a las que pertenecen o pertenecieron mis abuelos maternos, Carmen y Jorge, y paternos, Vidal y Deli. Carmen y Jorge, ella nació en 1919 en Anta y Jorge en 1906 en Quillabamba. Yo soy de Quillabamba, es la capital de la provincia de la Convención, en Cusco. Ahí fue donde donde ocurrió en 1530 la resistencia de Manco Inca de los últimos incas, y fue ahí también donde terminó en realidad la resistencia inca en el Perú, ¿no? En esta provincia. Y fue también ahí donde en 1968, 63 primero, 67 después, ocurrió la primera, desde donde se impulsó la reforma agraria que ocurrió en el 67. Estos dos abuelos, él nació en Quillabamba, Vidal en 1920 y Delia nació en una hacienda en Paucartambo en 1933. Los de acá fueron los dos campesinos y ellos vivieron toda la vida en la ciudad. Ella, que tenía un padre hacendado, que además era poeta, que escribió este libro a mano, quedó huérfana muy jovencita con el resto de sus hermanas y hermanos y terminó siendo criada por su tía en Quillabamba. Ahí en Quillabamba, cuando tenía 15 años, se casó con mi abuelo, que tenía 15 años más que ella, para escapar de la tía que la criaba, que la tenía porque la trataba mal. Y tuvieron 5 hijos, uno de ellos es mi papá. Y esta colección de fotografías que ven acá es la colección de fotografías de mi abuela Delia. Ella guardó las fotografías de su familia desde siempre. Creo que ella, como tenía esta necesidad de mantener a su familia siempre junta, porque perdió a su madre muy chica y también a su padre, ¿no? Y sus hermanos, así como ella se fue a Quillabamba, otras se fueron, 2 a Bolivia, uno se quedó en Cusco y nunca más pudieron volver a reunirse todos. Entonces, ella a lo largo de su vida guardó esta caja de fotografías que yo heredé y que ahora me está sirviendo para reconocer el origen del conflicto del que les voy a hablar. Ellos, en cambio, no tienen fotografías. Jorge nació en una chacra que era un terreno por el que su padre trabajaba para el hacendado de la hacienda de Potrero en Quillabamba. Su padre trabajó, como muchos otros campesinos, casi en condición de esclavo para este hacendado, ¿no? Tenían que trabajar más de 12 horas al día, tenían solamente el tiempo de la noche para poder trabajar ellos esos pedazos de terreno que el hacendado les cedía a cambio de su trabajo. Ellos tuvieron 8 hijos y ella fue, además de campesina, comerciante. Ella partía en mulas de su chacra llevando mercancías para cambiarlas por café y cacao con los campesinos de la zona. Los dos fueron muy trabajadores. Él además era guitarrista y ebanista y tuvieron la primera funeraria de la provincia. Y ella participó en la organización de los primeros sindicatos de campesinos de la provincia de la Convención, porque en un momento, alrededor de los 50, los campesinos, que eran muchísimos más que los hacendados y que vivían en estas condiciones terribles, decidieron organizarse primero en sindicatos y después en una gran federación de campesinos de la provincia de la Convención para pedir al hacendado una corrección de las condiciones de trabajo primero, y esta iniciativa, digamos, política terminó siendo la exigencia de una redistribución de las tierras, ¿no? Y con el lema de la tierra para quien la trabaja. Yo los conocí a ellos. Él, cuando lo conocí, tenía Alzheimer, entonces nunca pudimos realmente comunicarnos, digamos, con la misma lógica. A ella la quise mucho y la conocí mucho más tiempo y me contó historias, me contó que a Hugo Blanco lo escondió en su chacra, que es líder de los movimientos campesinos de Cusco, y a ellos no los conocí.
Mi papá, cuando yo era chica, me contó una historia de un día en que los campesinos habían hecho un paro en la ciudad de Quillabamba muy fuerte y estaba cerca a la Navidad. Y dijeron que iba a ser 2 días de paro, pero se extendieron hasta 7. Entonces la gente de la ciudad estaba preocupada porque venía la Navidad y no iban a poder tener sus fiestas. Eran bien citadinos, ¿no? Si ven las fotografías por acá, si quieren se pueden mover y revisarlas mientras les hablo. Tenían una vida. Ayer un amigo, cuando vio una foto de mi abuela, me dijo, parece que estuviera en Barranco, porque tenían estos clubes de señoras y señores, esta vida del párroco, ¿no? Que mucha vida social urbana. Entonces, corría riesgo la fiesta de Navidad, la celebración de la fiesta de Navidad, y además se hacía cada vez más fuerte esta paralización de los campesinos que, por supuesto, en Lima nadie escuchaba. Entonces los señores de la ciudad, que además la ciudad está, digamos, controlada políticamente solamente por varones, se organizaron para expulsar a los campesinos que estaban paralizados y asentados en las calles, habían cerrado los principales locales de la ciudad, y se organizaron y se armaron de palos y piedras y otras armas. Y entre los campesinos que había también mujeres, niños, ¿no? Como mi abuela, que iba a estas paralizaciones. Y la gente, los varones de la ciudad los expulsaron, a palazos, los sacaron y los llevaron hasta un puente que une la ciudad con el resto de distritos, ¿no? Entonces los llevaron hacia allá, los expulsaron, muchos cayeron a un barranco, algunos se perdieron, dicen, ¿no? No aparecieron más. Y ese fue un conflicto muy fuerte que hubo entre gente del campo y gente de la ciudad. Entonces yo, cuando crecí, en un momento me di cuenta de que del otro lado del puente, de la gente donde caía, esta historia me la contaba mi papá, probablemente estaban mis abuelos estos, y me interesé en este conflicto. Lo que quiero hacer con toda mi investigación que está puesta acá es recuperar un poco la memoria de ese momento, pero también para conocer un conflicto del que yo me siento heredera, que es el conflicto entre la gente de la ciudad, más criollos, digamos, y los campesinos en mi provincia. Para sumergirme en esta investigación, lo que hice fue una serie de entrevistas. Entrevisté a 2 campesinos ex-guerrilleros de las primeras guerrillas de los sindicatos que pedían la reforma. Uno de ellos es Valentín González Cambalache, tiene 84 años. Bella chau, Tupac Amaru, un gran rebelde, somos tus hijos, la verdad. Él todavía es campesino y todavía vive allá. Los obreros, es vecino de su compañero Leiva. Tienen historias increíbles. Los obreros, Leiva, cuando le pregunté sobre su experiencia y qué pensaba ahora de sus luchas, me dijo, fuimos hombres de escalera, servimos para que otros lleguen al poder. Y por eso este proyecto se llama Hombres de Escalera. Y además de buscar la memoria de mis abuelos, lo que quiero con ellos es indagar en la memoria de personas como estas, que están ahí muy lejos todavía, sin seguro social, sin beneficios de ningún tipo, y que creo que tienen una experiencia riquísima que tiene que ver con la construcción del país que tenemos ahora, ¿no? Tanto para los aspectos más justos como para esos que creo que son los más injustos. Gracias.